gracias. Y ahora, para terminar, vamos a ver un ejemplo de colaboración muy peculiar. Lo digo muy peculiar porque está todavía funcionando, estamos poniéndolo en marcha. Entonces vamos a recibir al equipo de Structurit, que nos va a explicar cómo se puede también contar con los centros de innovación digital para realizar estudios de situación. En este caso os va a hablar de un estudio que están realizando sobre la situación actual de la industria respecto a fabricación inteligente y cómo están haciendo este informe. ¿Cuándo quieras? Pues muchísimas gracias, Belén. Y no sabía cómo nos ibas a presentar, porque he visto casos tan interesantes que digo, ojo, lo que vamos a contar nosotros probablemente no sea exactamente el hilo que se ha llevado, ¿no?, durante la sesión. Deciros que somos muy nuevos, ¿no?, en esto del entorno de colaboración que se presenta desde los EIDI y que estamos encontrando un ecosistema súper interesante para el desarrollo de las actividades nuestras. En un minuto, Structurit. Structurit es una compañía joven que nace completamente focalizado en conectar el mundo del Operation Technology con la Information Technology, que básicamente nuestra propuesta de valor se estructura en un análisis de cómo son las plantas, de cómo son los entornos industriales, ese levantamiento de los datos industriales, identificar cuáles son valiosos, a partir de ahí definir una arquitectura que nos permita explotar ese dato en un entorno, normalmente en una cloud pública. Aquí deciros que en este momento nosotros somos probablemente el partner de referencia de Amazon Web Services en la prestación de estos servicios, y sobre esto lo que hacemos desde Structurit es definir plataformas que nos permiten la digestión por parte de las personas de toda la información que se está prestando, ya de la mano de gemelos digitales o de aplicaciones que nos permitan utilizar esa información. Bueno, dicho eso, hoy yo vengo a hablaros del informe de la Industria 4.0 y es compartir con vosotros nuestra visión de cómo se evoluciona en el ámbito de la Industria 4.0 en España, ¿no? Bueno, esto es la industria en España. Es verdad que cuando nosotros vemos industria, pues nos estamos encontrando que cada vez más hay más robotización, que cada vez más hay más inversión en los sistemas, pero la realidad es que nos estamos encontrando sistemas aislados, sistemas que están desplegados dentro de las propias plantas en cualquiera de los entornos industriales en los que nosotros estemos moviendo la producción, y que no estamos sacando el suficiente valor de esa información. Y esa es la realidad, ¿no? Y cuando ves eso dices, bueno, se está automatizando, se está robotizando, se está renovando, y sin embargo la competitividad se está perdiendo. No lo digo yo, no, esto es algo que lo dijo Draghi el año pasado, un poquito antes de estas fechas, y hablaba precisamente de eso, de por qué en Europa estamos perdiendo. ¿Y por qué estamos perdiendo? Si estamos invirtiendo, ¿qué está pasando? Pues que probablemente nos falta hacer cosas mejor. Bueno, hacemos cosas muy bien, regulamos muy bien, en exceso quizás, tenemos unos costes laborales que cada vez van más altos, oye, y gracias a Dios, ¿no?, que van para arriba, pero tenemos que meter fórmulas que nos permitan ser más competitivos, y eso es lo que estamos intentando analizar de cómo se solventa desde la perspectiva de la Industria 4.0. Bueno, el año pasado lanzamos este informe, que hoy os voy a compartir algunos datos de lo que salió el año pasado. Y os pido ayuda para contribuir al nuevo informe que sacaremos el día 25 de noviembre, en el cual vamos a revisar esta información que está en el informe, en el contenido que teníamos en el pasado informe. Hoy os voy a traer algunos de los datos que nosotros identificamos como relevantes de cómo visionábamos la posición de la Industria 4.0 en España, ¿no? Bueno, lo primero es analizar el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado hoy? Y esto es lo que pasaba el año pasado, pero que sigue pasando hoy en cuanto a la Industria 4.0. Porque esto de Industria 4.0, y hemos visto a alguien que ya hablaba de Industria 5.0, 6.0, 7.0, esto es muy viejo, suena rancio, pero la realidad es que no sucedió. Y mirad que es un concepto que viene del 2012, 2013, ahí es cuando empezamos a hablar de eso. Y sin embargo dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso no sucedió? Pues no sucedió porque no se dieron las condiciones. Y ahora sí se dan las condiciones. Y ha cambiado la percepción por parte de las compañías de cómo se ha de estructurar ese cambio. Por otro lado, la presión competitiva, lo decía Draghi, pero es que es una realidad. O hacemos las cosas mejor, o sacamos más valor de los datos que estamos explotando, o probablemente seguiremos haciendo las cosas igual.
y eso nos dejará siendo menos competitivos, y eso no es bueno. Por otro lado, el apoyo institucional. Y por último, emergencias y la madurez tecnológica. En cuanto a madurez tecnológica, aquí queremos hablar de 4 ámbitos que sí que cambian las reglas del juego. Primero, cómo han evolucionado las cloud públicas, cómo están invirtiendo en el sector. Segundo, cómo han avanzado las telecomunicaciones, cómo las redes, y hoy hemos visto un ejemplo con la presentación que se ha hecho de 5G ahí en la calle, pues cómo se está mejorando la conectividad en cualquier entorno de una manera que hace que todo sea mucho más eficiente. Por supuesto, la IA generativa ya no es solo un concepto, eso es una realidad. Ya no estamos hablando de la evolución del machine learning, estamos hablando de mucho más con modelos de lenguaje natural que nos permiten interactuar con la tecnología. Y por último, pues las necesidades de proteger ese entorno de OT. Y dices, no, lo mantengo aislado. Pues muy bien, lo mantienes aislado, no está más seguro. No está más seguro porque no estás aislado. Y esa necesidad nos lleva a que tengamos una buena conexión de todas las redes. A partir de aquí, pues si miras todos los sectores, en cualquiera de ellos te vas a encontrar con necesidades clarísimas de desarrollo de la industria 4.0. Y hablamos de farma, automoción, retail, food and beverage. Hemos visto casos aquí en el área de energía, en el área de telecomunicaciones, en todo, incluso en public administration con las smart cities. Este es el informe, la verdad, esta es una slide con muchísimo dato, pero básicamente en el informe lo que llegamos a hacer nosotros es, para cada uno de los sectores, identificamos el potencial de negocio clasificando las compañías por tamaños. Y finalizo dándoos algunos de los números relevantes de esa matriz de datos que había por ahí. Bueno, para empezar, que hemos analizado, y nosotros analizamos más de 87.000 compañías en España, más de 87.000 compañías en España que facturan más de 5 millones en los sectores que hemos identificado como clave, ¿no? Y eso supone el 59% del PIB y que hay en España. Y claro, tú ves eso y dices, bueno, no está mal 87.000 compañías, pero si te das cuenta, solo 390 compañías, que son las que hemos llamado de tamaño XL o XXL, que son aquellas que tienen una facturación superior a los 200 millones de euros, tienen de los 500 millones de euros, tienen una repercusión en el PIB del 39%, lo cual hace pensarse dónde está a día de hoy las necesidades de inversión de las compañías. Si os fijáis, el gasto en tecnología, y esto es lo que decía el informe de Whiteline el año pasado, estaba en torno a los 53.000 millones de euros anuales. Y la proyección que había en Industria 4.0 en España, en función de lo que decían los analistas, que también lo estuvimos viendo, estaba por encima de los 25.000 millones. ¿Esto qué supone? Pues aproximadamente el 2% del PIB en España, lo cual es bastante relevante. Si miramos de eso cuánto supondría el gasto en servicios profesionales, estaríamos hablando en una media de 3.300 millones de euros. Oye, ¿y esto qué es lo que sucede? Pues que hace que sea un mercado tremendamente interesante. Y finalizo diciendo que si hacemos esa asunción y nos fijamos solamente en lo que se van a gastar las compañías XL o XXL, es decir, las super grandes, pues básicamente va a ser equivalente al 68%. Entonces, no quiero decir mucho más, que os pido ayuda a todos contestando a una encuesta que os va a llevar menos de 5 minutos, en la cual os agradecería un montón vuestra opinión respecto de cómo veis la industria 4.0, y para mí será un placer compartir con todos vosotros el resultado del informe, que yo creo que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias.